No, no, por favor. Decías que Australia jugó dos veces octavos de final, esa contra Italia y esta contra Argentina, que gana gol, cerra un gol increíble, bien tapado por el Sí, Dibu Martínez en lo que era el empate de Australia en la última. Hubiera sido un papelón para Argentina porque Australia era un rival totalmente inferior. Un rival que creo que ni ellos sabían cómo habían llegado a octavos de final y Argentina arrancó bien, después se durmió. Si Argentina empataba, si Australia empataba acá era un papelón hecho y derecho del equipo de Scaloni, que finalmente ganó este partido que no lo olvido completamente por la gran final que hizo contra Francia, el título obviamente, la gran semifinal con Croacia, pero este partido yo creo que fue de lo más flojo de Argentina en fases finales de mundiales que yo recuerde. Porque fue uno de los rivales más coincido, fáciles que sí. te tocó y que más te costó. Y jugaste muy mal, la verdad que Argentina jugó muy mal este partido. Eh, Porque puedes eliminatorios en fase directa, no te tocaron nunca rivales difíciles. Te tocó, digo, los últimos no, no vamos a ir hasta 1930, pero digo, te tocaban México, Alemania, Holanda, Suiza, que te toca Australia en octavos, es un guiño al destino hermoso, decís, ya está, estoy en cuartos. Y Argentina jugó muy mal, se salvó en la última con esta tapada monumental del Diego Martínez, cerrándolo muy bien al jovencísimo Gareth Cole, que hoy ya tiene 21 años, eso tenía 17 años, 18 recién cumplidos, creo que ya era fin de año el Mundial 2022, que juega en Newcastle, tenía un futuro prominente, que juega en la Liga Checa, está un poco perdido, no ha evolucionado como decían que evolucionó el sudanés, pero bueno, eh, eso para ver un poco la historia de los mundiales en Australia. Una Australia que yo creo que ahora que aumentaron los cupos y que juega en Asia va a seguir clasificando al mundial. Lo importante es ver cómo también, ¿no? Para irnos un poquito ya a lo que es cómo juega, qué hace Australia, cómo llegó hasta acá y qué esperamos de ellos en el mundial. Bueno, acá voy a decir lo que quería decir desde que hablé de Estados Unidos. Para mí, este es el candidato a ir último en su grupo. Yo creo que Australia no tiene mucho este año, que ha tenido generaciones que han tenido un poquito más, con Viduka, con Kiwi, con Cahill. Creo que este año Australia no tiene mucho que hacer, uno ve el plantel uno por uno, es de los equipos más flojos, ahí vemos, bueno, lo que mejor tiene es la defensa, ahí con Southern y Siricati, y la tal vez Matthew Ryan y vos, creo que de los 6 que vemos ahí abajo, entre el arquero y los 5 defensores, 3 o 4 sí tienen un nivel excelente, un nivel de Copa del Mundo, el resto del equipo, sacando el volante derecho Irán que es la gran esperanza del futuro australiano, no tiene mucho. La verdad, Australia, mismo en las eliminatorias, su técnico Popovich lo agarró en un momento crítico, tenía un empate y una derrota en sus primeros dos partidos, y que hizo 5-4-1 y que la pelota la tenga el otro, y así clasificamos. Uno cree a Australia en Asia, al ser de los más poderosos, va a dominar al rival, le va a ganar en posesión. Bueno, Australia no le gana la posesión a nadie. Partidos contra Japón, por ejemplo, tuvo menos del 40% de posesión. Arabia Saudita, mismo el partido que lo clasifica, Australia ganándole 2-1 en Arabia Saudita, termina con el 32% de posesión. Un equipo que, bajo este técnico, siempre juega lo mismo: 5-4-1, aguantar y salir rápido de contra y buscar algún golcito. Imagínense si lo hace contra rivales como Arabia Saudita, Japón, Corea, Bahrein e Indonesia, ¿cómo lo va a hacer cuando le toque contra Turquía, Estados Unidos o Paraguay? ¿No? Yo creo que acá vamos a tener al típico equipo que, dicho en español, claro, se va a colgar el travesaño, va a tratar de aguantar el cero y va a poder salir rápido de contra para clasificar a los rivales. Veremos cuánto le funciona. Y también será interesante, que es lo lindo de Copa del Mundo. Por ejemplo, un equipo como el de Alfaro, ¿sí? Que no está acostumbrado a tenerla y a proponer, sino que Claro, la tiene más fácil cuando, bueno, propone el otro y yo respondo, ¿sí? ¿Qué hace cuando un equipo como Australia te dice, no, mira, si vos no la querés, yo la quiero menos la pelota, toma, toma, acá tenés. Será interesante ver eso, bueno, ver quién se acomoda mejor a esas circunstancias de los partidos que, bueno, nos van a proponer un momento diferente del lugar común o del estudio común también del rival, porque más allá de que hoy en el fútbol todo el mundo sabe todo de todo el mundo, ¿sí? Todos estudian hasta la, bueno, el mínimo cambio y el mínimo detalle. Pero una cosa es estudiarlo y otra cosa es enfrentarte. Y en Sudamérica, ¿sí? Vos te enfrentás siempre. Más allá de que por ahí puede tener un mínimo cambio o puedes tener un entrenador que quiera jugar otra cosa. La realidad es que entre la cantidad de Copa América que se juegan y la cantidad de choques por eliminatorias, todos contra todos,
vos ves muchos y tenés mucho contacto con tal rival. Vos vas a la Copa del Mundo, ¿sí? Y vos con Australia no jugaste nunca, ¿sí? No solo no jugaste nunca, sino que además lo más probable es que no lo hayas visto nunca en vivo, razón por la cual no tenés mucho tiempo para estudiarlo tampoco. ¿Y cuántos partidos en serio juega Australia desde que vos sabés que te tocan en el sorteo hasta que jugás en el Mundial? Juegan un par de amistosos donde nadie sabe cuál es el verdadero rival, el verdadero nivel, porque todo el mundo dice que todos esconden algo, ¿sí? Nadie va a mostrar todas las cartas, nadie va a mostrar la jugada de pelota parada, nadie la va a mostrar. Bueno, entonces, nada, por eso pasan también estas cosas que vemos a veces en Copa del Mundo, como decimos, che, ¿cómo puede ser que este rival que nos parece que no tiene nada, de repente en el Mundial uno le ve alguna cosa diferente? Bueno, es por esto, ¿no? Los técnicos no son tan ingenuos y hay una parte que no se sabe o que nadie la conoce, salvo que esté de la puerta para adentro. Eso pasa en todos los equipos del mundo, 32 hasta el Mundial pasado y 48, por si fueran pocos, en este Mundial. Sí, sí, o sea, eh, Australia clasificó al Mundial hace un año también. O sea, hace un año que no jugó un Claro, partido oficial. tal Después ha cual. jugado amistosos, es más, jugó dos amistosos contra Nueva Zelanda, por cercanía. Entonces, ¿qué puede ver, por ejemplo, Paraguay en Turquía en una Australia Nueva Zelanda que le pueda llegar a servir para el Mundial? Eh, Nada, habrá que ver qué pasa. La verdad que nada, es un equipo que uno ve los nombres y no tiene tanto. Es más, una de sus figuras que es Soutar, ahí el que vemos en la formación, lo puse, pero sin saber si llega al Mundial porque viene una lesión muy dura. Creo que si no me equivoco, fue la rotura del tendón de Aquiles. Creo que hace más de un año que no juega, recién ahora está volviendo a jugar, pero cuando ya termina la temporada. Con lo cual, creo que si llega al Mundial va a llegar con 2 o 3 partidos encima nada más en su club. Así que habrá que ver si llega, cómo llega y si lo convoca su técnico. Y acá podemos ver algo como ya vimos en el Mundial 2006 con un Boateng de cada lado, uno en Ghana, otro en Alemania. Bueno, dos hermanos disputando el Mundial en dos equipos diferentes, Soutar de Australia y Soutar de Escocia. Hay que ver si ambos son finalmente convocados y se puede dar que dos hermanos jueguen el mismo Mundial en selecciones diferentes. Bueno, interesantísimo el dato y sin lugar a dudas uno tiene que pensar y preguntarse por qué juega cada uno en cada lugar. O sea que habría que preguntarle a los dos, che, ¿por qué vos jugás para Australia? Por ejemplo, no es muy conocido, pero Cristian Bobo Vieri creció en Australia, más allá de ser nacido en Italia, y obviamente jugó para Italia. El hermano jugó para Australia, ¿sí? El hermano que no tuvo una gran carrera como futbolista. A ver, quizás jugó para Australia porque solo podía jugar para Australia. Quizás si quería jugar para Italia no jugaba nunca. Entonces, en este caso habría que preguntar por qué eligieron, porque, a ver, no hay un nivel tan diferente entre Australia y Escocia, Nacho. Así que habrá que No, no, preguntarles ni hablar. por qué fue la No, elección. Lo además, mismo de, digo, los dos son nacidos en Escocia. O sea, el raro claro, sería este que juega para Australia. claro, sí, sí, por eso digo, por ejemplo, en el caso de los Boateng, ¿sí? Más allá de la historia familiar que tuvieron, complicada, bueno, toda la historia que se sabe, una cosa es jugar para Ghana y otra cosa es jugar para Alemania, ¿sí? Claro. Las ambiciones deportivas no son las mismas. Bueno, habría que ver Bueno, acá cuál es el motivo. Kevin Prince Boateng jugó en Alemania en la sub-20 y lo despidieron por Claro, indisciplina, por eso terminó jugando en Ghana, porque no lo admitieron en la claro, selección mayor. Eh, ¿Y quién te hubiese dicho el tiempo hubiese pasado y que al final el hermano bueno era Kevin Prince, ¿no? Cuando todos pensaban que era el malo y que el otro, y que Jerome era el bueno, termina siendo al revés. O sea, ya retirados, Kevin Prince, apenas retirado de la carta de Berlín, dijo, le preguntaron por su hermano y cómo era su relación, dijo que la cortó rápido a Charlie porque él con golpeador de mujeres no hablaba, así que no sabe cómo es su relación con su hermano. La cortó de raíz, así que nada, Kevin Prince, Boateng, el bueno, el que juega en el Hertha obviamente, ese ya retirado, el que jugó en Ghana, no le permitieron jugar en Alemania. Porque lo echaron por ahí ser un poco estamos. Bueno, indisciplinado. Le gustaba ahí está. Ahí está. hacer las marlines que te guste un poco la noche, no lo supieron ¿Qué? aceptar como es. ¿Estoy mal o Kevin Prince es el imitador de Michael Jackson? Exactamente, el mismo. Ahí está, bueno, ahí está. Hablamos del mismo, ahí está, perfecto. Justamente que está en auge la película del gran Michael, Kevin Prince, imitador, bueno, en San Siro, nada más y nada menos, en Si un sabía recordado bailar. video.
Sí, Lo sí, único que hacía era ir a bailar en totalmente. Berlín. Bueno, está bien, perfecto. Por algo hay que destacarse en la vida, sea lo que sea. Eh, bueno, vemos la placa de Australia, Nachito. Sí, también mencionando un poco cómo llega al Mundial, ya lo dijimos, clasificó en la tercera ronda de la Asiática, arrancó muy mal desde que la agarró Popovich, ganó 5 y empató 3, eso lo clasificó directamente al Mundial ganando de Arabia Saudita, y con un juego simple, darle la pelota al rival, le gusta jugar sin pelota, le gusta jugar sin responsabilidad, le gusta que la pelota la tenga el otro, así que así creo que es como lo va a hacer en el Mundial también. Placa Australia, séptima participación. Fue décimo en Qatar 2022, que ya que ganó 2 partidos y perdió 2, eliminando a Dinamarca en su momento, ¿no? Cuando Australia ganó a Dinamarca fue un gran cimbronazo que metió, nadie esperaba que lo haga, una Dinamarca que venía de buenas actuaciones y se cayó a pedazos en el Mundial. Todos pensaban que iba a ser segunda de su grupo, terminó eliminada, pero bueno, Australia buscará Sí, otro que busca el quinto me, partido. me destrozó el PRODE, quiero decirlo. Sí, a todos, a todos. Sí, 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 sí. No, no, no. Eh, Una vergüenza lo que nos hizo Dinamarca el mundial pasado. No, no, nos no lo arruinó, tiene nos arruinó perdón. a todos. Nos arruinó a todos. Después, bueno, buscar el quinto partido, otra selección, como vimos, llegó un par de veces a octavos de final y nada más. En este caso, llegar a octavos sería el quinto partido, pero yo creo que Australia está contenta pasando de ronda. Creo que llegar a 16avos es su objetivo. No creo que esperen mucho más de este mundial. Y como te lo dije, para mí este es el equipo que va a terminar último en su grupo. Sumará a lo sumo un punto, creo yo. 3 si logra una victoria, pero no creo que pueda salir en último lugar del grupo. Tan lejos de su época de grada, como dijimos, tiene en el joven Irán Pulga, el extremo del Watford, un poco de futuro, un poco para mirar hacia adelante y buscar algo en ataque, pero no creo que sea suficiente un chico que juega en el Watford de 20 años como para marcar la diferencia en el ataque de Australia. Y se basa, como dijimos, en la solidez defensiva. Otro equipo con mucha falta de gol, no tiene un delantero centro claro. No sé si jugará 3-4-2-1 para tratar de armar un poquito más de lío arriba cuando tenga la pelota, o si se mantendrá con el 5-4-1, ceder la pelota y apostar a 3-0 y ver si con 3 puntos y diferencia de gol 0 pasa de grupo. Habrá que ver. Y después, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Llegará a soltar? Y si Touré irá de 9, probó muchos 9 y ninguno lo termina de convencer, ninguno hace goles. O sea, tiene 9 que no hacen goles, con lo cual es muy difícil. Probó un 9, para darte una idea, de 40 años, a 6 meses del Mundial, a ver si le podía dar gol, no lo logró. Probó otro de 35 años que hacía 5 años no para la selección. La verdad que no. Se va a terminar jugando con Touré, creo, porque es el de más calidad que tiene, pero que no lo ha demostrado a nivel selección. Bueno, veremos la disciplina y veremos cómo ubica el entrenador a esta Australia en Copa del Mundo. Será interesante ver la disposición táctica de este equipo oceánico que juega para Asia en este Mundial de 2026. Bueno, hablamos de la época dorada y no sé si vamos a decir que fue una época dorada, pero sí que tiene un romance no siempre concretado Australia a nivel histórico con el repechaje. Y bueno, vamos a ver todas las veces que la vida le Dani, dijo que no. antes que arranque Por con todos favor, los repechajes que vamos a ver, vamos con el dato por argentino, favor. porque Estados Unidos y Paraguay no tienen un dato argentino porque hay cientos de datos entre Estados Unidos y Paraguay y Argentina. Australia no tantos. Y no voy a ir al clásico del repechaje porque ya dijo Dani que va a realizar todos los repechajes. Yo voy a decir que Australia solo le ganó una vez a Argentina y fue justamente en su debut, en la primera vez que se enfrentaron entre ellos en 1988, y fue con goleada. Australia ganó 4-1 a Argentina en un amistoso en 1988, un amistoso que era una Copa de Australia, no sé qué. Bueno, Australia ganó 4-1 a Argentina, creo que el doctor Virano todavía deben recordar ese partido, se debe querer morir. Pero bueno, a partir de ahí Argentina nunca perdió con Australia, incluido obviamente el rechaje en el 94 que ya analizaremos, y lo más reciente, octavos de final del Mundial 2022, donde Australia casi lo manda a la larga, y quién te dice lo eliminaba en octavos de final a la selección argentina a posteriori campeón del mundo. Tal cual. Bueno, ahí estamos. Decíamos, romance no siempre concretado de Australia con los repechajes porque, bueno, arranca acá, ¿no? En 1986. Vamos a ver varios donde la respuesta es negativa hasta que finalmente se concreta el sueño de jugar Copa del Mundo, en este caso contra Escocia. Un partido que hoy sería imposible de ver, digo, por repechaje, un equipo de la Confederación Oceánica contra uno de UEFA, una locura. Sin embargo, en este caso,
Australia visitaba tierra escocesa para jugar esta eliminatoria y decidir quién iba a ir a la Copa del Mundo. La Escocia de Sir Alex Ferguson contra esta Australia que, bueno, si bien marcaba un buen dato Nacho, de 1988 ganando la Argentina, realmente en 1986 creo que no se sabía demasiado del fútbol australiano, que, bueno, es un desconocido hasta estos días, imaginemos, ¿no? Hace 40 años, ¿no? Vemos los goles de Cooper y McAvenny para la selección escocesa para poner el 2-0 de la ida que se jugó en Hampden Park en Glasgow con 62.000 espectadores. Bueno, los escoceses que siempre luchan para llegar a la Copa del Mundo, en este caso habían ganado 2-0 en condición de local y les quedaba la revancha nada más y nada menos que en suelo australiano. Vemos ahí el gol en repetidas veces. Muy buena la definición ante el arquero Terry Greedy, arquero de Australia. Y este es el partido en Australia que, como no hubo goles, no hay muchas imágenes. Vemos alguna llegada con peligro para el arco escocés de parte de la selección oceánica. Y nada, claramente cuando uno ve esos colores y esa cancha parecida a Supermatch, bueno, sin lugar a dudas, el partido se jugó en Australia. No hay nada para dudarlo. Partido que terminó 0-0 y con la ventaja en el partido de ida, el equipo australiano se quedaba fuera y Escocia iba a jugar la Copa del Mundo de 1986 para marcar el primer romance, en este caso fallido, contra el repechaje, pero bueno, un episodio que, como decía Nacho, es el otro dato argentino, se va a dar acá, ¿no? El 31 de octubre de 1993, Australia. Sí. Permitime, antes de interrumpirte con algo muy chiquitito, el del 90 no lo sí. Porque Israel, desterrado de Exacto. UEFA, desterrado de Asia, desterrado de todos lados, juega la eliminatoria en Oceanía y le termina ganando Total. a Nueva Zelanda y juega el repechaje contra Colombia. Por eso Australia contra Colombia, exacto. Porque queda afuera contra Israel jugando en Oceanía, una cosa que solo puede increíble. pasar en el fútbol. Increíble, es cierto. Perdón por el paréntesis. Se queda en la. No, por favor, suma muchísimo. Se queda en la puerta del repechaje en Italia 90. Decíamos 31 de octubre de 1993. La Argentina, con la vuelta de Maradona después del 0-5 ante Colombia, dirigida por el Coco Basile, bueno, visitaba tierra australiana y en Sydney, ante 44.000 espectadores, el más grande de todos los tiempos. Metía este centro a la cabeza de Abel Balbo, un Abelito con pelo largo todavía, para que en la madrugada de Argentina el equipo del Coco se pusiera por encima, partido que hemos comentado muchas veces, con esos datos de color, la transmisión de Canal 9, haciéndole el aguante a la selección, teniendo programación durante toda la noche, una cosa increíble para aquellos años de la televisión argentina de aire. Y bueno, la jugada repetida varias veces, donde vemos a un Maradona físicamente impecable, preparándose para este partido. El partido que después él mismo dijo que fue el partido del café veloz, donde les daban un café y no podías dormir a la noche. Bueno, vaya uno a saber qué quiso hacer Diego. Los laterales australianos, los saques desde el lateral, los saques con la mano fueron un problema durante todo aquel partido. Saques largos que en ese momento no se veían habitualmente y los australianos llegaban hasta el punto de penal con la fuerza de sus brazos, una rareza absoluta de aquellos años. Vemos la jugada y el centro para Aurelio Vidmar, que era la figura de aquel equipo, del equipo australiano de aquellos años. Aurelio, que jugaba en el fútbol belga, después jugó en el fútbol de los Países Bajos y ponía el 1-1 transitorio del partido cuando, bueno, ya estaba por el minuto 72, ¿estoy bien? No, el minuto 42 recién, o sea, todavía en el primer tiempo. El resultado no se iba a mover más, iba a terminar todo en 1-1. Camiseta rara la de Australia, pero sí con la novedad de tener nombres, Nacho, algo que no se usaba en aquellos años. Sí, así que... además, el 24 fue el primero que tuvo los nombres en las camisetas. Sí, exactamente. Así que bueno, el 1-1 de Vidmar, vemos la repetición una y otra vez. Una Argentina que en ese año 93 le había pasado
exactamente de todo. Había sido campeón de América, había ganado la Copa Artemio Franchi contra Dinamarca en Mar del Plata, y en las eliminatorias, que no las había jugado nada bien, bueno, había sido derrotado por Colombia en Barranquilla y después goleado en el Monumental para quedarse casi afuera de la Copa del Mundo. Acá, en el partido de vuelta, Argentina necesitaba la victoria y la iba a conseguir con este gol de Gabriel Omar Batistuta y toda la fortuna que, sin lugar a dudas, voy a decir, toda la fortuna que le trajo Maradona a este equipo. Sin Diego iba a ser muy complicado clasificar. Bueno, de la mano del Diego y aquellas viejas leyendas y este gol de Batistuta con, bueno, ayuda en el rebote del jugador australiano, Argentina clasificaba a la Copa del Mundo de 1994. Era el último clasificado, el número 24 de aquel mundial. Ahí lo vemos al 10. Con, bueno, todo lo que se supo de aquel partido, que no hubo control antidoping a pedido de Grondona. Bueno, varias historias que fueron saliendo a lo largo de los años. Ahí Maradona la nota con Adrián Paenza y el festejo de todos los jugadores con el objetivo logrado de clasificar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Copa del Mundo a la que volvemos ahora de 1994 a esta de 2026, pero esta es la clasificación para 1998 para el Mundial de Francia, y acá vamos a verlo Australia jugando esta vez con Irán. Vemos cómo va cambiando de confederación en los rivales, ¿no? En este caso, le toca jugar contra el equipo iraní de la bueno, de Asia, representante de Asia, y Australia, que era todavía de Oceanía. Gol de el famoso Kewell, de Harry Kewell, que era muy joven para los años 1997, un jovencísimo Harry Kewell ponía por delante al equipo australiano en el minuto 19 en este partido contra Irán. Recordemos que en esta eliminatoria regía la regla de el gol de visitante, o sea que en caso de igualdad el equipo con más goles de visitante iba a avanzar hacia la Copa del Mundo. Una cosa increíble que se definiera un cupo de mundial por eso, pero bueno, podía pasar en aquellos años. Por eso la ventaja y el gol de visitante importantísimo para el lado australiano. Del lado iraní, vamos a ver que con esta jugada y este gol hecho por Azizi en el minuto 39 iba a tener el empate jugando en condición de local. Yo no quiero estar mal porque el dato no lo tengo preciso, pero dice que la asistencia son 128.000 personas, Nacho. Así que no sé dónde jugaron, pero no quiero creer que el dato sea correcto. O sea, veo mucha gente, pero el dato de asistentes es terrible. 128.000 personas. Bueno, una barbaridad para este empate jugado en Teherán entre Irán y Australia. Ahí vemos de vuelta la jugada del gol. Según leí, el estadio de Teherán hasta el 2003 albergaba más de 100.000 personas. No dice cuánto, pero dice más de 100.000. Entonces puede ser que el dato sea cierto, y ante más de 100.000 personas, Irán lograba el empate. Y pensemos que lo interesante de todo esto es que gracias al gol de Harry Kewell a los 19 del primer tiempo, del primer partido, Australia estaba clasificando todo el tiempo al Mundial porque tenía el gol de visitante, ¿sí? Claro. Ganando 1-0 ante el empate iraní, y esto es el comienzo del segundo partido, del partido de vuelta en Australia, donde vemos que Australia se pone 2-0 arriba, o sea que la ventaja era, bueno, terrible para el lado australiano hasta el minuto 48, y a partir de ahí, bueno, la debacle total, porque en menos de 5 minutos Bagheri y Azizi nuevamente con este gol iba a ser el héroe de Irán, iba a poner el 2-2, que con ese gol de visitante le iba a dar la clasificación a la Copa del Mundo a el equipo iraní por sobre Australia. Bueno, una cosa tremenda, quedarse afuera por gol de visitante. Ni siquiera hubo diferencia en los dos partidos. Sé que se pone largo el repechaje, pero créanme que en algún momento Australia va a ganar. No en esta, porque todavía le queda sufrir un poco más. Acá se va a venir la serie de 2 clasificaciones mano a mano contra Uruguay, cuando el repechaje de Conmebol volvía a ser contra Oceanía, con la media plaza extra. Partido de ida, 20 de noviembre de 2001, en Melbourne.
Uruguay, dirigido por Víctor Púa, visitaba a Australia y el gol de Kevin Muscat de penal en el minuto 78 cuando la resistencia uruguaya flaqueó tras un penal. Un Uruguay que con el 0-0 estaba no hecho. Hecho es poco. Se traía el mejor resultado posible. Termina cayendo. Lo veíamos a Fabián Carini en el arco uruguayo. Un equipo ya con muchos nombres. Paraguay de esos que nos tocó crecer, ¿no? Lembo, Sí. Pablo Montero, Darío Rodríguez, Washington Tice. Bueno, Gonzalo de los Santos, Pablo García, Gianni Guigú de Darío Roma. Rodríguez, Darío Silva. Sí, Y el bueno, Recoba, adelante el Chengue. el Cheque Morales. Bueno, y uno de mis preferidos, Federico Magallanes, mira, el titular en este partido. Sí, Partido Federico. que iba a terminar con victoria australiana, que sabía que nada más que 5 días después había que jugar en el estadio, como le dicen los hermanos uruguayos, en el centenario. Uruguay iba a recibir a Australia y ahí lo veíamos a Darío Silva con el primer gol que ponía todo igual. El segundo gol iba a ser del Chengue Morales, que se iba a encargar de hacer el segundo. Y después de esta jugada iba a marcar también el tercero para que Uruguay golee a Australia y lo elimine de la Copa del Mundo. Uruguay que también volvía a los mundiales después de su ausencia tras Italia 90. Bueno, gran festejo del pueblo uruguayo con el centenario explotado por aquellos años. Y algo así como, se me permite, un clásico de selecciones que se formó nuevamente porque los mismos equipos iban a repetir en exactamente las mismas condiciones 4 años después, claro, con una salvedad. Australia se quejó tanto de que no le dieran plaza directa que por lo menos esta vez lo dejaron definir de local ante Sudamérica, ¿no? Así que en este caso jugaron el primer partido en Montevideo, donde Uruguay se puso por encima con este gol de Darío Rodríguez para el 1-0 que sería definitivo en el partido de ida. Un Uruguay que seguía repitiendo muchos de los nombres que habíamos visto en el Mundial anterior. Sí. Todavía veíamos a la misma generación prácticamente. Y en el partido de vuelta, bueno, Australia tenía que igualar el resultado para llevar la cosa a la larga y los penales. Vemos una buena jugada del chino Recoba que tuvo la clasificación en sus pies casi. Raro ver al chino con la 9 cuando muchas veces usaba la 20. Y en este caso, bueno, el ataque australiano y el gol de mi paisano Marc Bresciano, a que le mandamos un saludo, jugador preferido de esta camada, que tenía varios italo-australianos. Recuerdo a Culina, a John Aloisi, bueno, había varios en aquel equipo de Australia. Sí. Bueno, chances que se iban repartiendo hasta lo que sería el final del partido. Partido largo con alargue, una verdadera batalla. Recuerdo haberlo visto en vivo y Sí. nada, uno de esos partidos que, viste, cuando sos espectador neutral, mientras veíamos a Bull Hidden, no lo sufrís tanto, pero cuando te toca ser hincha, estás al borde del infarto realmente. Y ahí lo vemos al Chengue nuevamente, ¿no? Casi El se vuelve a Chengue. convertir el héroe, el Chengue otra vez, casi héroe de otra clasificación. Jorge Fossati, el entrenador uruguayo. Bueno, terrible ¿Era goleador Nicolás Oquilera este. el que apareció ahí? Sí, señor. Sí, señor. Lo vemos a Mark Marc Viduca Viduca. después de que Australia tomara la delantera y termina errando este penal. Penal que dejaba todas las manos del negro Zabaleta para empatar la serie. Le iban a atajar el penal, iba a ser Max Schwarzer el que atajaba el penal para Australia y dejaba todo en los pies de John Aloisi, que iba a ser quien, bueno, decida esta contienda y quien nada más y nada menos que lleve de vuelta a Australia a la Copa del Mundo, Nacho. Australia sí volvía en el Mundial 2006, sí clasificaba, sí merecía la fiesta. Fiesta que, bueno, tuvo después de pelear, lo vimos, ¿no? 86, 94, 98, 2002. ¿Y quién le dijo que la tercera es la vencida? Si la vencida fue la quinta. Así que, nada, después de mucho sufrir, los hinchas australianos ven a Australia nuevamente clasificar a la Copa del Mundo. Como dato de color, decir que
la historia de Australia con los repechajes siguió, pero bueno, era extremadamente largo. Sí, realmente sí es para hacer un podcast en sí mismo, todo lo que ha sufrido Australia por esa condición. Y además, uno de los motivos, como decía Nacho, la falta de competencia en su confederación y además la falta de una plaza directa hacer que, bueno, termine yéndose a jugar con los asiáticos para intentar jugar y clasificar directamente al Mundial. Bien, bien, pobre. La verdad, qué mala suerte, todos los repechajes. El de Irán es increíble. En el de Irán llegó Ay, Arjona Aloisi tremendo. también. Aloisi que tenía Claro, 21, 22 años y Harry Kewell tenía 19. Fue el comienzo de esa generación que después en el 2012 queda en las puertas y finalmente en el 2006 logra romper la barrera, ya acompañado, como decías vos, ¿no? De Bresciano, de Viduca, de otro tipo de jugadores, para lograr romper la barrera de los repechajes y de la clasificación y meterse finalmente en el Mundial. Mundial que, como dijimos, llegaron todos al final, inclusive una gran generación australiana que hacía mucho pie también para que ellos sigan pidiendo el cupo directo, ¿no? O sea, pasamos Uruguay, llegamos todo al final, perdimos contra el campeón en el último minuto. Yo creo que tenemos el cupo directo, dijeron cupo directo, no, pero te puedes ir a Asia, que es casi lo mismo, que ahí entra cualquiera. Así que nada, se lo dieron a Australia y ahora al que le abrió la puerta es a Nueva Zelanda, que claro. ahora se está siempre cada vez más cerca. Bueno, obviamente va a jugar este mundial, después Nueva Zelanda, el 2002 lo jugó, el 2010, perdón, el Claro, 2010 lo jugó. el 2010, exacto. El 2010 clasificó Sí, directamente y además se fue como único invicto de todo el mundial, único invicto. como si fuera poco. Bueno, Creo cuando que para este ya mundial 2026 va a ser el que arrastre el invicto más largo de la historia de los mundiales, seguro. sí, es probable que así sea. Cuando ya escasean las baterías de los aparatos móviles, veremos si rápidamente podemos meter a Turquía, Nachito. Así que vamos a meterle que Sí, estamos en casi las 2 horas de este podcast que, bueno, disfrutamos tanto, pero se nos va la mano, dale. se hizo largo. Lo bueno de Turquía es que tiene poca historia en los mundiales, solo dos participaciones, 1954, donde quedó en primera ronda, y la tan reconocida y famosa de 2002, donde le gana a ambos anfitriones, le gana a Japón en octavo de final y a Corea en el tercer y cuarto puesto y logra meterse en semifinales para luego perder frente a Brasil, que fue irónicamente el único equipo que lo derrotó en el mundial. Turquía se fue con dos derrotas, las dos frente al mismo equipo, las dos frente a Brasil, una en fase de grupos, otra en semifinal. Eh, una Turquía que sorprendió al mundo y que fue un oasis en el desierto, porque la verdad que antes no sabía nada de Turquía y luego tampoco hasta estos días. Así que no hay mucha historia que repasar. Sí, tal vez, bueno, mostrar un poco el equipo. Después veremos algún video que nos mostrará, que nos guiará el amigo Dani de lo que fue en Turquía, Senegal más que nada. Pero acá para repasar un poco el equipo, tenía un gran equipo, la verdad, con Rustu, con Hakan Sukur, con Hassan Sass. Y en la foto vemos a uno de los héroes de este mundial, que es Ilan Mansis. Ilan Mansis, también conocido como el Beckham turco. Eh, para mí, el mundial de Ilan Mansis fue muy parecido, más que nada por la carrera que fue antes y después de esos personajes, al de Esquilachi. ¿Y por qué te voy a decir esto? Porque ninguno tuvo una gran carrera antes ni una gran carrera después del mundial. Fueron como que el mundial fue lo más alto de su carrera, fue lo más lejos que llegaron y luego de eso Ilan Mansis creo que tuvo alguna experiencia por otros clubes de Europa que no sea en Turquía y rápidamente lo devolvieron a Turquía porque no andaba. Ilan Mansis llega al mundial porque tiene una gran temporada en el Besiktas y luego de eso no fue ni para atrás ni para adelante su carrera y creo que es algo muy parecido a lo que pasó con Esquilachi, que era mirado de reojo en la lista, después llega al mundial, tiene un mundial excelente donde es el goleador, pero antes de eso su carrera no era brillante y luego de eso tampoco lo fue. Tal cual, sí, es una muy buena comparación, realmente. Alguna vez dijeron en Italia que era como una estrella fugaz, Esquilachi, ¿no? Pasó, Claro. hizo cosas increíbles y después desapareció rápidamente después de la Copa del Mundo. Pero bueno, es buena la comparación de un equipo muy recordado aquel de Turquía, que nada, quedó en la historia, ¿no? Porque llegó a jugar semifinales, que no es poco en Copa del Mundo. Sí, 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 no es fácil, si bien el camino sería el soñado para cualquiera, porque le tocó Japón y Senegal en el camino a la semifinal. Igualmente hay que superarlos, una Senegal que en su momento era la sorpresa indiscutida del Mundial, le había ganado a Francia en fase de grupos, había eliminado a Uruguay en fase de grupos también, había eliminado a Suecia en tiempo extra, creo que nadie se le quería enfrentar y los turcos se plantaron y le ganaron con un gol de oro, como veremos después. Pero bueno,
¿Cómo regresó Turquía a este mundial? Vamos con, creo yo, el punto más importante que es la contratación de Vincenzo Montella. Acá, Dani, te voy a dejar hablar a vos de Montella si querés. El aeroplanino, le decían a Vincenzo. Exactamente. Un técnico que, la verdad, cae en Turquía, no le digo de casualidad, pero sí inesperadamente. No tiene un nombre y una carrera como para terminar siendo seleccionador, menos de Turquía. Pero bueno, una gran campaña en el de Memispor, no me acuerdo el nombre exacto del equipo, pero una gran campaña en ese equipo que lo mete cuarto en una liga donde generalmente son tres los que pelean y el resto está a años luz. Logras un equipo competitivo y eso lo catapultó en la selección. Sin dudas, exactamente como lo marcás. Además, la chapa histórica de, bueno, ser un goleador de la época de oro de los goleadores italianos, finales de los 90 y principios del 2000. Como entrenador, todavía un joven Montella que sabe que tiene mucho recorrido para dar y yo creo que, bueno, lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? Que su objetivo final es dirigir a Italia. Me parece que esta primera experiencia en una selección de las que uno catapulta como no tan importante y devolverla al Mundial, bueno, me parece que es un primer paso acertado para, bueno, meterse, si es a nivel selecciones, en la elite de Europa y si es a nivel clubes, que vuelva a tener una oportunidad, bueno, en una liga más competitiva que la turca, que más allá de que vemos que es muy favorosa y todo, no es muy vista fuera de Turquía, ¿no? Reconozcamos que no es una liga que uno suele ver por televisión en los canales más No, no. mirados del mundo. Es una liga que le está pidiendo sí mucho dinero al fútbol en los últimos años. Lo hemos visto también con incorporaciones tal vez rutilantes, por ejemplo, Mauro Icardi. A uno le puede gustar o no, pero Mauro Icardi era el 9 suplente del PSG y terminó jugando en el Galatasaray. Bueno, y así con muchos otros jugadores que han traído a la liga, que antes el fútbol turco no se los podía pagar, hoy en día se los paga, quieren volver a los primeros planos europeos también. El Galatasaray hizo una buena Copa, hizo una buena Champions, así que creo que vamos a ver un poco más cómo van creciendo los equipos y creo que a la larga va a traer más resultados. Yo creo que esta es la piedra fundacional de lo que es Turquía de acá a futuro, creo que después de este mundial y ya con esta clasificación, y la última Euro que hizo, que fue muy buena realmente, creo que puede empezar a pensar en ser un constante en los mundiales, ¿no? Recordemos la Euro, llegó a cuarto de final, eliminando a la otra sorpresa que fue Austria en octavos de final y perdiendo en cuarto de final contra Holanda, luego de estar ganando 1-0 todo el partido, se lo da vuelta, creo que en los últimos 10 minutos, con 2 goles en 5 minutos Holanda, pero si no hubiese visto Turquía en una semifinal de Copa de Eurocopa de vuelta. Nada, creo que Turquía puede dar calor en la Copa del Mundo. Para hablar un poco de cómo juega, hablando de Montella, Montella desde que llegó a Turquía solamente una vez cambió de formación, siempre jugó con un 4-2-3-1, pero así como le trajo muy buenos resultados, como dijimos, ¿no? La Euro, una eliminatoria bastante buena, también ha tenido un partido en particular que fue calamitoso y que generó muchísimas dudas, no solamente en el proceso de clasificación al mundial, sino en lo que era el progreso de la selección turca, que fue el 6-0 con España en Turquía durante la eliminatoria. Turquía enfrentaba a España, que iba a ser su rival por el cupo directo supuestamente, y se comió un 6-0 de local, que yo vi el partido entero en vivo, a España lo pasó por arriba, lo borró de la cancha turquía, Turquía que, como vemos, tiene grandes jugadores, sobre todo en el mediocampo, y España lo borró, así que bueno, al siguiente partido que jugó en España, ya en la última fecha de la clasificación al Mundial, jugó con un 5-4-1, así que ahí sobre el final cambió, creo, y le dio resultado, porque terminó empatando contra una selección que en su casa ganó 6-0. Yo creo que el 4-2-3-1 va a ser la formación de Turquía, pero si le toca enfrentarse a algún rival al que se sabe inferior, Turquía va a poner un 5-4-1 y va a tratar de evitar el golpe por golpe que contra España le ocasionó perder 6-0. Y más que nada con algo que sí quería decir desde entrada, ¿no? Es flojo en las dos áreas. Tiene un excelente mediocampo. Vamos, el mediocampo Yilmaz, Uller, Yildiz y Chalanoglu. De vuelta, sé que Claro. lo digo mucho esto, pero creo que 45 de las 48 selecciones quisieran tener este mediocampo, o Sí, estos cuatro total. nombres en el mediocampo, Total. y Turquía los tiene. El tema es que de 9 está Akturkoglu, no es un reconocido delantero, y abajo, sacando a Demiral, tampoco tiene tanto material. Es un equipo que tiene
grandes jugadores, todos en las mismas posiciones. En el medio campo hay ofensivos, un Çalhanoğlu que se tira un poquito para atrás. Çalhanoğlu, recordemos que arrancó su carrera como delantero, ¿no? Luego entre Milan e Inter empezó a jugar un poquito más atrás. Hoy ya está devenido en doble 5, pero arrancó jugando mucho más adelante Çalhanoğlu. Y nada, pero tiene todos los jugadores amontonados en el mismo lugar del campo de juego, los mejores del equipo. Así que creo que va a apostar Vincenzo Montella. Bueno, Vincenzo Montella, conocido en Turquía por meter un juego de presión y tratar de tener la pelota y que sus distintos decidan. Creo que va a tener que apostar algo más de posesión para que no se vea tanto lo endeble que es en ambas áreas, ¿no? Tanto en ataque con un 9 que no tiene tanto gol y con una defensa que, si bien está trabajada y busca ser lo más sólida posible, que no tiene grandes nombres. Sin dudas que va a ser así. Pienso, Nacho, que nada, lo que decís del mediocampo creativo es tremendo, pero es un mediocampo para tener la pelota. Sin lugar a Claro, dudas que cuando la pierdas, bueno, van a precisar más que dar una mano. Jugadores que a veces en sus equipos están acostumbrados a otro rol. Uno lo ve a Gillis absolutamente en la fase creativa de su equipo. Çalhanoğlu ha cambiado su característica. Uno lo recuerda en sus comienzos en el fútbol italiano prácticamente como por decirlo, en el 4-2-3-1, era el que jugaba atrás del 9, digo, como una especie de enlace o una media punta a la europea. Hoy juega mucho más atrás en la cancha. Bueno, habla de la evolución del como jugador, pero también habla de la necesidad de hacer otra cosa. Esto creo que lo beneficia un poco a Montella en su característica, pero bueno, tendrá que hacerse fuerte en lo que hace bien y me parece excelente esto que nombrás de tener plan B, ¿no? De que saber cuando el rival es muy superior, bueno, saber que tenés que hacer otra cosa y en el caso de él, bueno, lo pudo hacer. Sacarle un empate hasta España también es un mérito. España también está en condiciones de pintarle la cara a cualquiera en un buen día. sí, sí, sí. Creo que la clave de Turquía va a ser tener la posición, va a ser que no la agarren de sorpresa, que si la pierde pueda reagruparse rápido para que no se vea su poca calidad en defensa, por decirlo de una manera, porque si bien es un equipo organizado, no tiene grandes nombres. Y después dependerá muchísimo, muchísimo de lo que hagan Yildiz, Guller y Çalhanoğlu para llegar al gol, ¿no? Çalhanoğlu, que bueno, todos sabemos que tiene un gran disparo de afuera, Guller y Yildiz lo mismo, y lo vimos en la Euro cuando en el partido inicial contra Georgia le ganó 3-1 y creo que fueron dos de los tres mejores goles de la Eurocopa el mismo partido, dos disparos de afuera terribles. Así que, bueno, a Turquía creo que va a tratar de que el juego de posesión, que no va a haber sorpresa. Si ve que el rival es muy superior, porque logra avanzar alguna fase y le toca a algún rival que se sepa superior a ellos, van a jugar atrás, van a meterse atrás y van a apostar, no van a apostar al golpe por golpe, ni tal vez a grandes periodos de posición, porque pueden perderla y tener que correr desde atrás en un juego que ya demostraron que no les conviene. Eh, nada. ¿Cómo llega Turquía al Mundial? Perdió un solo partido eliminatorio, no diría que es una eliminatoria buena, pero el que perdió lo perdió 6-0 contra España, y después le tocó un grupo bastante simple para acceder, sacando a España en un grupo bastante accesible, salió segundo, eso lo mandó al repechaje, en el repechaje avanzó y le permitió clasificar a esta Copa del Mundo. Nada, yo a Turquía lo veo como uno de los dos candidatos a ganar el grupo junto con Estados Unidos, creo que son los que se disputarán la punta del grupo, para mí los dos van a pasar. Paraguay tal vez será tercero a mi gusto, más que nada por la poca experiencia de los jugadores en unos torneos así. Turquía tiene la Euro, Estados Unidos juega Copa de Oro y Liga de Naciones y permanentemente. Y creo que a Paraguay le va a pasar un poco de factura eso. Yo creo que Turquía y Estados Unidos van a definirse el primer lugar del grupo, el otro será segundo, Paraguay tercero, Australia cuarto. Y creo que la expectativa real de Turquía es meterse a octavos de final y ver si el fixture y cómo van cayendo los rivales le hacen un guiño para poder meterse en cuarto de final, pero yo creo que octavos de final sería un gran mundial de Turquía en su regreso a la receta mundialista 24 años después para ver si puede avanzar alguna que otra fase y hacer crecer a este grupo con más experiencia para tal vez el próximo mundial sí dar el zarpazo. Así como te decía, creo yo que va a ser la expectativa de Turquía en este mundial, todo lo que podremos ver del juego de Montella y bueno, obviamente todo lo que venga más allá de octavo del final creo que será un éxito para Turquía. Sin dudas, Nacho. Yo creo que demostró en la Euro
que tiene sus armas, demuestran sus jugadores en sus equipos que son jugadores interesantes y tiene un técnico que, bueno, está acostumbrado a los grandes escenarios y además con una mentalidad, eh, por ahí hay que conocer un poco más la historia de Montella, personaje. Montella toda la vida, si bien fue un gran delantero, en su cabeza estaba a la altura de delanteros mejores que él, pero él no se sentía inferior. Quiero decir, era un tipo que tuvo el ego siempre en un lugar, bueno, muy arriba. Y yo creo que a veces, cuando vos estás en equipos que no son tan buenos, eso, bueno, es beneficioso para los jugadores. Hacer, en el buen sentido, hacer que los jugadores se la crean un poco más, ¿no? Dotarlos de una confianza, hacerlos sentir que no están de regalo en el lugar donde están, sino que, mira, nosotros pertenecemos acá. Y eso es importante. Y respecto de la eliminatoria, me gustaría decir esto solo, que Montella es uno de los que dice que la eliminatoria europea se tiene que empezar a jugar como la Champions actual, con una tabla donde, bueno, fíjense en el formato de la Champions, bueno, es el donde vos jugás una cantidad de partidos más importante, pero con rivales, bueno, que están establecidos por un supuesto ranking, lo que hace que después los mejores de esa tabla vayan directamente a la fase siguiente. En este caso, él dice que esa sería la forma más justa de jugar a la eliminatoria europea, porque él decía, así como le pasó a Italia, a mí con Turquía me pasó de perder un partido y tengo que ir a jugar repechaje que por ahí me quedo afuera. A ver, no sé si va a ser el sistema es el utilizado o no. Está claro que en Europa las simetrías tienen que cambiar. El sistema es obsoleto y es completamente injusto. Y quiero decirlo, el sistema de Copa sirve para Copa, pero no sirve como liga. Y si lo podemos, y si alguno tiene dudas, que mire el fútbol argentino, ¿sí? Que vea los equipos que llegan a las fases finales o que ganan este tipo de torneos y se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con que gane el mejor. El mejor equipo de una liga es el campeón de manera indiscutida. ¿Por qué? Porque vos no haces 38 veces en la vida las cosas bien, de casualidad. Si las haces bien es porque sos el mejor. Bueno, en un partido por copa puede pasar 1000 variantes que hacen que vos termines clasificando igual, aunque seas un equipo medio pelo. Como siempre lo decimos, en los mundiales se supone que tienen que estar los mejores, y si uno no quiere decir los mejores de cada confederación, bueno, deberían apuntar a ese nivel, y ojalá que haya algún cambio ahí en Europa, como lo piden los entrenadores, y en el fútbol argentino no hay ni que decirlo. Por favor, suspendan estos torneos horribles con estos playoffs al final. Si les gustan los playoffs, hagan una copa corta a principio de año, ¿sí? En vez de Como jugar la dos liga. grupos de 15, claro, en vez de jugar dos grupos de 15, bueno, arranquen en eliminatoria o hagan 6 grupos de 5 y háganlo tipo mundial, háganlo exótico como ustedes quieran, que se termine rápido, tipo 3 meses. Cuando los brasileños terminan los estaduales, nosotros terminamos la Copa horrible, y cuando ellos arrancan el torneo, ya que no quieren achicar los equipos, por lo menos juguemos una liga de 30 seca, ida sola, ¿sí? Una. Y al año siguiente invertimos en la localidad y la volvemos a jugar. Por lo menos eso le pedimos. Es horrible el campeonato argentino. Horrible, horrible, horrible. Y no se pongan sensibles, porque el año pasado los de Platense me dijeron de todo. No tiene que ver con el que gane. O sea, es horrible que gane el que la gane. No tiene que ver con eso. Es el sistema de competencia. No puede ser el mejor del país un equipo que ganó por playoff, Nacho. Sí, sí, un Es un equipo que horror. perdió más de lo que ganó. Es un horror, no tiene nada que ver, porque además los representantes del fútbol argentino como campeones salen de ahí. Después te dicen, no, pueden entrar por la final, no, no importa, los mejores cupos son los cupos del campeón y salen de ahí. Entonces, bueno, nada, perdón que no tiene nada que ver, pero valía la pena mencionar el desastre que vemos domingo a domingo. Volviendo a Turquía, nada, interesante todo lo que nombraste. Impresionante es el mediocampo, diría yo. Y Sí, veremos sí, sí. si le da para hacer un poco de lío como que hizo en la Euro, en el Mundial, va a dar que hablar, porque tiene un grupo que, si mantiene ese nivel, bueno, puede hacer mucho ruido en esta Copa del Mundo. Sí, lo bueno que tiene es que, a diferencia de sus tres rivales,
tiene un técnico hace mucho tiempo. No. O sea, todos los equipos que vimos tienen Popovich, que lleva en el equipo 2 años, Pochettino lleva 2 años, Alfaro lleva creo que también 2 años y medio. Montella ya lleva un tiempo extendido, ¿no? Él llega en el 2023. No, eh, creo que le va a venir bien esto, ya tiene una Euro encima, como fue la última, donde le fue muy bien. Tiene el Mundial, tuvo una buena eh, eliminatoria. No, creo que le va a venir bien haber hecho este proceso completo de Euro eliminatoria mundial para ya llegar con otra cara y con otra expectativa a esto, ¿no? Si bien es un año más de proceso nada más que el resto de sus rivales, ese año le permite jugar la Euro y hacer una buena campaña ahí, casi con el mismo plantel, con un plantel más joven, pero casi el mismo, y creo que ahora esa experiencia le va a servir a favor. Sin dudas. Bueno, ahí estamos en la placa de cómo llega Turquía, Nacho. Sí, como dijimos, tercera participación, su mejor participación indiscutida, tercero en 2002, una de las revelaciones de la Eurocopa 2024 junto con Austria, con los cuales se eliminaron octavos de final, una lástima. Era el partido que yo quería que ganen los dos, lo vi, eran mis dos favoritos de los chicos, una lástima, pero bueno, lo ganó bien Turquía, después queda fuera con Países Bajos. Crecimiento sostenido, hacía mucho no veíamos a Turquía dar la talla en torneos mayores, o ni siquiera clasificar en algunos de ellos. Bueno, ahora lleva Euro Mundial consecutivo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si lo puede mantener, tiene una base joven muy interesante para poder mantener esto muchos años, y como dijimos antes, en su liga están invirtiendo un montón de dinero y eso nunca puede ser malo. Si invierten dinero en tu liga, salvo que te tapen juveniles, no puede ser malo, pero tengo entendido que están metiéndole mucha importancia a lo que son procesos inferiores, de que jueguen juveniles, de mejorar infraestructura e instalaciones, así que de ese lado creo que solo puede hacerle bien a Turquía y que el futuro es aún mejor de lo que ya es. El objetivo, obviamente, octavos de final, cuarto sería el sueño, pasar fase de grupos es una obligación, teniendo en cuenta que no tiene ningún cupo en el grupo. Yo creo que va a ser puntera del grupo, o Turquía o Estados Unidos. De ahí no sale, le vendría bien un 9 de talla mundial para poder conectar todo lo que le tiren Yilmaz, Yildiz, Guler y Çalhanoğlu. Hoy no lo tiene, pero igual son bien abastecidos los delanteros turcos. Veremos si tal vez tenemos un nuevo Ilhan Mansız, un nuevo Doctor Esquilachi que se destapa en el mundial y termine siendo el héroe de Turquía. Como ya lo dije varias veces, Çalhanoğlu, Yildiz y Guler son las esperanzas, y la táctica cambiará si le toca enfrentar a un equipo grande. Yo creo que sí, yo creo que el 0-6 con España, en vez de ser un palo en la rueda, ha sido una enseñanza. Así lo ha tomado Montella, así lo tomó el plantel, y si les toca enfrentarse a España, a Francia, a Inglaterra, a Argentina, a Brasil, creo que irá con un 5-4-1 y sabrá decir, bueno, este no es nuestra liga, vamos a hacer otra cosa. Tal cual, 100% de acuerdo, y bueno, es también el vengan y gánennos que no nos regalamos, y no está nada mal, no está nada mal. Bueno, interesante Turquía, será uno de los equipos donde uno pondrá la lupa para ver cuál es el destino del equipo de Vincenzo Montella en este grupo D y en esta Copa del Mundo. ¿Nos quedó algo más o vamos al último recuerdo? El dato argentino del momento, obviamente, Vamos. Argentina y Turquía nunca se enfrentaron. Lo iban a hacer en 2006, previo al Mundial del 2006, pero debido a incidentes que hubo en el repechaje, si quieren búsquenlo, Suiza-Turquía, repechaje para el Mundial 2006, que, sí, como dijimos, clasificó Suiza porque Turquía quedó fuera. Los incidentes que hubo jugadores pegados entre ellos, incidentes en el estadio, de todo. El famoso tole-tole. Turquía fue suspendido, le prohibieron jugar por 5 partidos de local y le suspendieron a muchos jugadores, con lo cual Argentina tiene un amistoso previo al Mundial con Turquía, previo al Mundial de Alemania 2006, lo tuvo que suspender porque Turquía no podía jugar de local, así que ese sería el dato argentino. La única que se venía a enfrentar por incidentes de Turquía, no de Argentina, se suspendió. Y de Turquía. Así que, claro, de Turquía. De Turquía, no fuimos responsables nosotros. Uno diría, hechos Argentina, listo, se suspendió, culpa nuestra. No fue culpa nuestra. Esta vez no tenemos nada que ver. Bueno, un dato histórico, justamente tenemos un dato de color para agregar, que es un positivo del lado turco, así que vamos a ver las imágenes de, creo que, la cúspide del fútbol turco en Copa del Mundo, y es este gol del mencionado Mansız para poner la clasificación de
Turquía sobre Senegal para llevar a Turquía a las semifinales de la Copa del Mundo del 2002. Gol de oro, gol que odié toda mi vida, el gol de oro, pero gol de oro que cuando llegaba, bueno, te dejaba al otro equipo sin sacar del medio. Una cosa, una sensación de impotencia total, pero dándote toda la alegría. Si vos convertías ese gol, sabías que se terminaba todo ahí. Bueno, gran participación del equipo turco, que en aquel momento sacó a Mansís del banco, mandó a Hakan Sukur a sentarlo cuando faltaban 20 y pico de minutos. Y bueno, la figura de ese momento del equipo turco logró convertir este gol que quedará en la historia del lado de enfrente, un Senegal que también fue un equipo para hacer historia en este mundial. Tranquilamente podría haber llegado más lejos, nombres que uno recordará toda la vida, dos equipos de esos que todo el mundo recuerda nombres. Si vos a cualquier futbolero le decís Camará o Rustu Rekber o Hassan Sass o Fadigas, se van a acordar todos, o Papa Diop. Bueno, un mundial que dejó muchos momentos marcados. Lo fue uno de ellos, o el principal, el debut de Senegal ganando la Francia, pero este también es un momento muy importante con esta Turquía que se metía en las semifinales, semifinales que serán las más extrañas, por lo menos hasta ahora, de la Copa del Mundo, con dos de los equipos más ganadores de todos los tiempos, como Alemania y Brasil, enfrentando a dos equipos que decís, ustedes no tienen nada que ver acá, ¿no? Y sin embargo, bueno, Turquía se metió con buenas armas, no podremos decir lo mismo de Corea, pero no deja de ser un dato de color. Nada, Nachito, espectacular el repaso, nos quedó bien completo este grupo D, no sé si te queda algo más para decir, si no, vamos a darlo por cerrado, que realmente le dimos unas 2 horas largas, bien al estilo de Quinto Cambio. Yo creo que fue la cantidad de días sin vernos hizo que no se pueda parar de hablar en este momento. Totalmente. Bueno, No, estaremos. Sí, último por dato, favor. si alguno lo quiere buscar, Ilan Mansis, el goleador, el héroe turco del 2002, fue patinador artístico después de su retiro por lesiones, se terminó retirando por lesiones, sufrió muchas lesiones, es más, lo contrató mi equipo, el Hertha Berlín, no pudo ni llegar a debutar, pobre de las lesiones que tuvo, después tuvo otras experiencias en Alemania, porque es nacido en Alemania él, turco nació en Alemania, se terminó retirando, se dedicó al patinaje artístico con su novia, no llegó a clasificar a los Juegos Olímpicos, tampoco a los europeos, y ahí hasta se retiró del patinaje artístico. Bueno, ahora descansa después de ser un ex de dos profesiones, lo que no es poco. Así es. Así que, bueno, gran dato de color el de Nacho de Tito. Nachito querido, un placer. Estaremos prontamente con el grupo E para seguir este repaso de la Copa del Mundo 2026, Mundial Tripartito, que nos tiene, bueno, ahí pegados en este quinto cambio juego mundial. Como siempre, un placer. Abrazo grande, Nachito. Lo mismo, digo, un abrazo enorme, Dani.